La alarma sonó a través de la pequeña cabina del Morningstar. Desun se despertó de un tirón, con su café flotando en gravedad cero a su lado. Agarró la taza rápidamente antes de que pudiera derramarse y miró fijamente la pantalla de su escáner. Algo estaba ahí afuera en el campo de asteroides y se movía mal. Había estado trabajando en los campos de escombros durante 3 años. Era un trabajo solitario, pero pagaba lo suficiente para mantenerlo alimentado y su barco en funcionamiento. La mayoría de los días no encontró nada más que satélites rotos y equipos mineros viejos. A veces tuvo suerte y encontró metales valiosos. Hoy parecía diferente. El objeto en su pantalla definitivamente no era una roca. Tenía una firma de poder, débil pero constante. Desun marcó las coordenadas y acercó su nave. Cuando se acercó, su aliento se le quedó atrapado en la garganta. Era una cápsula de escape, pero no como ninguna que hubiera visto antes. El metal era plateado y parecía brillar incluso en la oscuridad del espacio. Extraños símbolos brillaban débilmente a lo largo de su superficie, pulsando como un latido del corazón. La cápsula estaba dañada. Podía ver marcas de quemaduras y una gran abolladura en un lado. Desun conocía las reglas. La tecnología alienígena desconocida debe ser reportada a las autoridades. Enviarían un equipo de recuperación y él podría obtener una pequeña tarifa de búsqueda. Quizás. Por lo general, solo le daban las gracias y le decían que siguiera adelante, pero algo lo hacía dudar. La cápsula estaba cayendo lentamente y su firma de poder se estaba debilitando. Si había alguien dentro, se les acababa el tiempo. Tomó su decisión rápidamente. Esto probablemente sea estúpido, murmuró para sí mismo mientras activaba los cables de remolque. La abrazadera magnética salió disparada y se unió a la cápsula con un golpe sólido. Lentamente, con cuidado, lo metió en su bodega de carga. Las puertas de la bahía se cerraron detrás de la cápsula con un silbido. Desun se puso su traje ambiental, sin saber qué podría encontrar dentro. Sus manos temblaron ligeramente cuando se acercó a la cápsula. De cerca, fue hermoso. El metal se sentía tibio debajo de su mano enguantada, y el símbolo parecía cambiar cuando los miraba directamente. Encontró el mecanismo de liberación después de unos minutos de búsqueda. Era sorprendentemente simple, solo un panel que se retorcía en sentido antihorario. La puerta de la cápsula se abrió con un suave suspiro y el vapor se derramó en la bahía de carga. Dentro, acurrucado en el pequeño espacio, había un extraterrestre. Dey había visto extraterrestres antes. La estación de New Haven tenía docenas de especies diferentes caminando. Pero nunca había visto una como esta. Era pequeña, tal vez del tamaño de un niño humano, pero claramente anciana. Su piel era azul pálido y parecía brillar desde adentro, pulsando suavemente con luz. Tenía 2 ojos grandes que ocupaban gran parte de su rostro y estaban cerrados. Su cuerpo era delgado, de aspecto casi frágil. Tenía 3 dedos en cada mano y vestía túnicas que alguna vez podrían haber sido blancas, pero ahora estaban manchadas con sangre algo oscura. Estaba sangrando por una herida en el costado. «Oye», dijo Desang en voz baja, sabiendo que probablemente no podía entenderlo. «¿Puedes oírme?» Los ojos del extraterrestre se abrieron lentamente. Eran completamente plateados, sin pupila visible, y lo miraban con confusión y miedo. Trató de hablar y ese día salieron sonidos que nunca antes había escuchado. Eran musicales como campanas de viento, pero también parecían tener clics y zumbidos mezclados. Ella trató de moverse y jadeó de dolor. Su mano se acercó al costado herido y el brillo de su piel parpadeaba como una bombilla moribunda. Está bien, no te muevas», dijo Desang, levantando las manos en lo que esperaba que fuera un gesto universal de calma. «Te voy a ayudar. Te voy a meter adentro y te arreglaré». Él no sabía si ella entendía sus palabras, pero algo en su tono debió haber pasado. Ella dejó de intentar moverse y solo lo miró con esos extraños ojos plateados. Con cuidado, con mucho cuidado, Dessa la sacó de la cápsula. Ella no pesaba casi nada. Su piel se sentía cálida a través de los guantes de su traje y el brillo latía más rápido cuando él la tocaba. La llevó a través de la puerta de la bahía de carga hasta la pequeña área médica del barco.
No era una gran bahía médica, solo una esquina con una mesa plegable y un botiquín de primeros auxilios destinado a humanos. Desun la acostó lo más gentilmente que pudo y comenzó a sacar suministros. No tenía idea de si la medicina humana funcionaría en un extraterrestre, pero tenía que probar algo. La herida en su costado era mala. Parecía una quemadura de algún tipo de arma de energía. Los bordes estaban ennegrecidos y esa sangre oscura se filtraba lentamente. Lo desenrolló lo mejor que pudo, y el alienígena hizo pequeños sonidos de dolor que le dolieron el corazón. Lo siento, seguía diciendo. Lo siento. Sé que duele. Usó vendajes para cubrir la herida y le dio agua a través de un pequeño tubo. Bebió ansiosamente y un poco de color pareció volver a su piel radiante. Después de que terminó, ella lo miró durante un largo momento. Entonces ella hizo algo que le sorprendió. Ella extendió la mano con 3 dedos y le tocó la cara justo sobre el corazón. El gesto fue tan humano, tan parecido a algo que solía hacer su propia abuela, que Desun sintió lágrimas en los ojos. Elmon, susurró, usando la palabra coreana para abuela. Simplemente se sintió bien. La alienígena inclinó la cabeza como si tratara de entender. Luego volvió a cerrar los ojos y cayó en lo que parecía un sueño. Su respiración era superficial pero constante y el brillo de su piel se asentó en un pulso rítmico lento. Day se recostó y miró lo que había hecho. Acababa de llevar a un extraterrestre desconocido a su nave. Él no lo había denunciado. No había llamado a las autoridades. Si ella estaba enferma con algo contagioso, él podría haberse suicidado. Si ella era valiosa, la gente podría matarlo para atraparla. Si ella era peligrosa, podría despertarse y matarlo ella misma. Pero cuando miró su forma pequeña y frágil acostada en su camilla médica, no se atrevió a arrepentirse. Ella había estado sola en esa cápsula, muriendo en la fría oscuridad del espacio. ¿Qué clase de persona sería él si la hubiera dejado allí? ¿En qué me he metido? Tean preguntó por la habitación vacía. El alienígena Elmon se quedó dormido. Fuera de la nave, el campo de asteroides flotaba silenciosamente a través del vacío. Y en algún lugar allá afuera, probablemente alguien la estaba buscando. Pero por ahora, en este momento, ella estaba a salvo. Y eso fue suficiente. Habían pasado 3 días desde que Dessa encontró a Elmon en la cápsula de escape. 3 días extraños, agotadores y maravillosos. La primera mañana, se despertó y la encontró parada en su cabina, mirando las estrellas. Casi había gritado sorprendido. Ella se volvió para mirarlo y su piel palpitaba con una suave luz azul. Ella volvió a hacer esos sonidos musicales y él no tenía idea de lo que estaba diciendo. Buenos días, intentó. ¿Tienes hambre? Ella inclinó la cabeza y él se dio cuenta de que la comunicación iba a ser un problema. Desun fue a su almacén de alimentos y sacó varios artículos diferentes, barras de proteínas, frutas secas, fideos instantáneos y agua. Los colocó en la mesita y señaló a cada uno, diciendo el nombre lentamente. Almon observó con lo que parecía curiosidad. Ella extendió la mano y tocó la fruta seca. Sus 3 dedos estaban delicados y examinó la comida cuidadosamente antes de dar un pequeño bocado. Sus ojos se abrieron y el brillo de su piel se iluminó. Ella hizo un sonido que él decidió interpretar como aprobación. Está bien, fruta. ¿Te gusta la fruta? Dijo Desun, sonriendo. Fue un comienzo. Durante las próximas horas comenzaron el lento proceso de aprender a comunicarse. Sacó la computadora de su nave y activó el software de traducción. Era barato y antiguo, diseñado principalmente para lenguajes comerciales comunes, pero era mejor que nada. Habló por el micrófono y luego se señaló a sí mismo. Mi nombre es Desun. Almon escuchó el intento de traducción de la computadora, que salió como una serie de pitidos y silbidos que no sonaban como ningún idioma que conociera. Pero ella parecía entender el concepto. Se tocó el pecho e hizo un sonido largo y complicado con varios tonos superpuestos. La computadora intentó procesarlo y falló. La pantalla solo mostraba símbolos de error. Está bien, dijo Des. Él la señaló. Almon. Te llamaré Elmon.
¿Está bien? Ella lo miró por un momento, luego hizo un sonido que parecía más suave, casi divertido. Repitió la palabra Almond con su voz musical, haciéndola sonar como una canción. Lo suficientemente cerca. Desun sonrió. Pasaron el día señalando objetos y compartiendo palabras. Mesa, silla, agua, estrellas, barco. Cada vez, Dawn decía la palabra en coreano y Elmon la decía en su idioma. La computadora grabó todo, construyendo lentamente una base de datos básica de traducción. Pero las palabras eran solo una parte de la comunicación. Designa aprendió rápidamente que Almon era expresiva con las manos y la cara. Cuando estaba feliz, su piel brillaba más. Cuando estaba confundida, la luz se atenuó. Cuando estaba cansada, latía más lentamente. El segundo día, Deson trató de aprender más sobre su procedencia. Levantó cartas estelares en su pantalla y señaló diferentes sistemas. Cuantos miraron atentamente, luego extendieron la mano y tocaron la pantalla. Su dedo trazó un camino a través de varios sistemas mucho más allá de los territorios mapeados. Ella comenzó a hablar, y esta vez la computadora captó algo de eso. Las palabras aparecían en la pantalla, fragmentadas y poco claras. A casa. Ataque. Corriendo solo. Desun sintió que su pecho se tensaba. Estás huyendo de alguien. Elman hizo un gesto que había llegado a reconocer como un acuerdo. Volvió a tocar la pantalla e hizo duros sonidos de enojo. Luego se señaló a sí misma e hizo un sonido diferente, triste y largo. La computadora tradujo al último. ¿Eres el último? Preguntó Desun horrorizado. ¿El último de tu gente? El resplandor de Almoni se atenuó casi a nada. Bajó la vista hacia sus manos y Desun pudo ver cómo le temblaban los hombros. Ella estaba llorando, se dio cuenta, aunque no cayeron lágrimas. Todo su cuerpo parecía oscurecerse de dolor. Sin pensarlo, desextendió la mano y le puso la mano en el hombro. Lo siento. Lo siento mucho. Ella lo miró, sorprendida. Entonces ella hizo algo que lo asombró. Ella sacó un pequeño dispositivo de su túnica del tamaño de su pulgar. Brillaba con la misma luz que su piel. Ella lo sostuvo entre ellos y lo golpeó 2 veces. De repente, aparecieron imágenes en el aire, proyecciones holográficas que mostraban lugares y personas. Desun vio ciudades hechas de cristal que brillaban como la piel de Almond. Vio a otros de su especie viviendo y riendo juntos. Vio jardines llenos de plantas que parecían estar hechas de la luz misma. Entonces las imágenes cambiaron. Vio barcos oscuros y agresivos atacando las ciudades de cristal. Vio edificios cayendo. Vio a la gente corriendo y la luz en ellos apagándose uno por uno. Vio a la propia Elman, más joven pero claramente ella, ayudando a otros a entrar en cápsulas de escape. La última imagen mostraba su cápsula lanzándose desde un barco más grande justo antes de que ese barco explotara en una bola de fuego. El holograma se desvaneció y Elmon bajó el dispositivo. Ella miró a Desun con esos ojos plateados y él entendió. Ella le estaba mostrando su historia, confiándole su dolor. Vaini, dijo en voz baja, tocándose el pecho. Volani. La computadora tradujo el nombre de su especie. El Bani. Desun repitió. Lo recordaré. Te ayudaré, Elmon. Lo prometo. Al tercer día, sucedió algo inesperado. Desesperó uno de los acoplamientos de potencia de su nave, maldiciendo en voz baja porque la herramienta seguía resbalando. Almon apareció a su lado, moviéndose tan silenciosamente que no la había oído acercarse. Ella hizo un sonido interrogante y señaló el acoplamiento. Está roto, explicó Deza, sin esperar realmente que ella lo entendiera. El flujo de potencia no es estable. Si no puedo arreglarlo, podríamos perder motores en un mal momento. Almon estudió el acoplamiento por un momento, luego pasó junto a él. Sus manos de 3 dedos se movieron sobre los componentes con sorprendente confianza. Desenchufó 2 conexiones, cambió sus posiciones y las volvió a enchufar de manera diferente. El acoplamiento cobró vida, brillando con una potencia constante. Dessau la miró fijamente, luego al acoplamiento, luego de vuelta a ella.
¿Cómo hiciste eso? ¿Cuánta piel se iluminó con lo que estaba aprendiendo a reconocer como orgullo? Hizo una serie de sonidos y tradujo la computadora. Felani, nada de máquinas. Felani, sin energía. Eres ingeniero, dijo Dunk, impresionado. O un técnico. Ella volvió a hacer ese sonido divertido y le dio unas palmaditas en el hombro como una abuela orgullosa de un nieto que había descubierto algo. Esa noche, se sentaron juntos en la cabina, viendo pasar las estrellas. Desun había preparado la cena. Arroz frito sencillo con verduras. Almond lo había probado y parecía disfrutarlo, su brillo se iluminaba con cada bocado. Necesitamos encontrarte en un lugar seguro, dijo Desang, hablando más para sí mismo que para ella. En algún lugar puedes descansar y curarte adecuadamente. Elman tocó su dispositivo y apareció un nuevo holograma. Mostraba una estación espacial, grande y ocupada con naves. La computadora proporcionó un nombre, Estación New Haven. El diseño conocía el lugar. Era un centro comercial neutral, a una semana de viaje de su posición actual. Todo tipo de especies iban allí. Sería un buen lugar para encontrar ayuda. Tal vez incluso encontrar a otros que supieran sobre él. Está bien, dijo, puso en marcha. Estación de New Haven, lo es. Aloney se acercó y le tocó la mano. Cuando él la miró, ella brillaba intensamente y su expresión era cálida. Ella no necesitaba palabras. Él entendió. Ella decía, gracias. Desun le devolvió la sonrisa. De nada, Eloney. Cuando el Morningstar saltó a un viaje más rápido que la luz, Desang pensó en cuánto había cambiado su vida en solo 3 días. Había estado solo, trabajando en los campos de escombros sin ningún propósito real más allá de la supervivencia. Ahora tenía a alguien contando con él, alguien que confiaba en él, y de alguna manera eso se sentía bien. La alarma de advertencia despertó a Desun de un sueño profundo. Por un momento, estaba confundido, todavía atrapado entre los sueños y la realidad. Luego comenzó su entrenamiento y corrió hacia la cabina antes de que sus ojos estuvieran completamente abiertos. ¿Qué es?, él gritó. Elmond ya estaba allí, parado frente a la pantalla del sensor. Su piel palpitaba rápidamente, el resplandor parpadeaba como una llama en el viento. Cuando ella se volvió para mirarlo, él vio miedo en sus ojos plateados. Señaló la pantalla e hizo sonidos agudos urgentes. La computadora tuvo problemas para traducir, pero las palabras que mostraba enfriaron la sangre de Des. Cazadores, esclavistas, ya vienen. Desun saltó a su asiento de piloto y levantó los sensores de largo alcance. Allí, acercándose rápidamente, había un barco. Era más grande que el suyo, mucho más grande, y se movía con un propósito. Habían sido encontrados. ¿Cómo nos rastrearon? Desun murmuró, sus manos volando sobre los controles. Comenzó a cargar los motores para la velocidad de emergencia. Almond tocó su cápsula de escape que Des había guardado en la bodega de carga. Ella hizo más sonidos y la computadora tradujo la señal de la cápsula. Siguen la señal. Por supuesto, la cápsula de escape debe haber tenido algún tipo de faro, algo que siguió transmitiendo incluso después de que Desun la hubiera llevado a bordo. Había estado tan concentrado en ayudar a Almond que no había pensado en buscar dispositivos de rastreo. Aguanta, dijo Desang, acomodándose en su asiento. Esto se va a poner difícil. Encendió los motores a máxima potencia y el Morningstar saltó hacia adelante. Detrás de ellos, el barco esclavista igualó su aceleración fácilmente. Era más rápido, mejor equipado y diseñado para la caza. Su pequeño barco de salvamento no fue construido para correr. El sistema de comunicaciones cobró vida. Una voz habló áspera y enojada. Hablaba un lenguaje comercial estándar que desentendía. El barco de salvamento cortó sus motores. Has robado propiedad que nos pertenece. Devuélvelo y te dejaremos vivir. Desun no se molestó en responder. En cambio, se lanzó hacia el campo de asteroides más cercano. Si no podía correr más rápido que ellos en el espacio abierto, tal vez podría perderlos en las rocas. La estrella de la mañana gritó en el campo, e inmediatamente las manos de Desun estaban ocupadas.
Los asteroides pasaron por todos lados, algunos tan pequeños como su nave, otros tan grandes como edificios. Se retorció y giró, usando todas las habilidades que había aprendido en 3 años de trabajo de rescate. Detrás de él, lo seguía el barco esclavista, pero era demasiado grande para ser tan ágil. Tuvo que disminuir la velocidad, tuvo que tomar curvas más anchas. Deson ganó un poco de distancia. Vamos, vamos, le susurró a su barco. El lucero de la mañana temblaba con cada falta cercana, sonando las alarmas cuando las rocas se acercaban demasiado. Almond no estaba sentado ocioso. Se había mudado a la estación de ingeniería y estaba trabajando en algo. Sus manos de 3 dedos se movieron sobre los controles con la misma confianza que había demostrado al arreglar su acoplamiento de potencia. ¿Qué es lo que haces? Desun gritó, sacudiendo la nave para evitar que un asteroide girara. ¿Cuántos hacían sonidos enfocados e intensos? La computadora traducida nos oculta. Cambio de señal. Rastrean mal. Ella estaba tratando de modificar la firma energética de su nave si podía cambiarla lo suficiente. Los sensores de los esclavistas podrían perderles la pista a ellos y a toda la interferencia de los asteroides. ¿Puedes hacerlo? Preguntó Dyson. El resplandor de Almond se iluminó con determinación. Ella sintió y luego volvió a trabajar. Una ráfaga de energía pasó volando por la ventana de la cabina tan cerca que Deson pudo ver el resplandor azul. Los esclavistas estaban disparando ahora. No estaban tratando de destruirlo. Todavía no, pero estaban haciendo un punto. Podían golpearlo cuando quisieran. Desun se sumergió más profundamente en el campo de asteroides, dirigiéndose a la parte más densa donde las rocas estaban tan juntas que la navegación era casi imposible. Era un suicidio volar por allí, pero permanecer en un espacio abierto también era un suicidio. Al menos así tuvo una oportunidad. La estrella de la mañana rozó contra un pequeño asteroide y toda la nave sonó como una campana. Las advertencias de daños iluminaron su consola. Los ignoró y siguió volando. Detrás de él, el barco esclavista estaba teniendo problemas. Era demasiado grande para este tipo de vuelo. Escuchó sus voces frustradas por la comunicación maldiciéndolo en 3 idiomas diferentes. Entonces Almond hizo un sonido triunfal. Su piel se iluminó de un azul brillante y tocó algo en la consola. Inmediatamente, Deson sintió que los motores de la nave cambiaban, la vibración cambiaba a una frecuencia diferente. ¿Funcionó?, él preguntó. En la pantalla de su sensor, vio que el barco esclavista cambiaba repentinamente de rumbo. Se dirigía en la dirección equivocada, persiguiendo una señal falsa. ¿Cuántos lo habían hecho? Ella había hecho que los sensores de los esclavistas los vieran en algún lugar donde no estaban. Eres increíble, Almond. Desun se rió, aliviado inundándolo. Pero la celebración fue corta. Los esclavistas se dieron cuenta rápidamente de que habían sido engañados. La nave se detuvo, luego comenzó a barrer el campo de asteroides metódicamente, utilizando sensores visuales en lugar de electrónicos. No se están rindiendo, dijo Des. Necesitamos un plan mejor. Almond vino a pararse a su lado. Señaló un gran asteroide por delante, uno que tenía un cráter profundo en su superficie. Ella hizo sonidos y la computadora tradujo, escóndete adentro. Espera, se irán. Fue arriesgado. Si los esclavistas los encontraban escondidos, quedarían atrapados. Pero si seguían funcionando, el Morningstar eventualmente se quedaría sin combustible o sufriría demasiados daños. Necesitaban desaparecer. Desun tomó su decisión. Voló hacia el cráter, frenando tanto como se atrevió. La abertura era apenas lo suficientemente grande para su barco, pero la atravesó con cuidado. En el interior, el cráter se abrió en un espacio más grande, probablemente ahuecado por antiguas operaciones mineras. Apagó todos los sistemas no esenciales, haciendo que la nave fuera lo más silenciosa y fría posible. Entonces él y Elmond esperaron en la oscuridad. El tiempo pasó arrastrándose. Los minutos se sintieron como horas. En sus sensores pasivos, Deson pudo ver el barco esclavista moviéndose por el campo, buscando. Estuvo cerca. Tan cerca que pudo verlo a través de la abertura del cráter.
Su mano flotaba sobre el botón de arranque del motor, lista para funcionar si eran descubiertos. El barco esclavista se detuvo justo afuera de su escondite. Desun contuvo la respiración. A su lado, el brillo de Almond se había atenuado a casi nada, como si estuviera tratando de hacerse invisible. Luego, después de lo que pareció una eternidad, el barco esclavista siguió adelante. Continuó su patrón de búsqueda, alejándose de su asteroide. Esperaron una hora más para estar seguros. Finalmente, desundió a la nave esclavista a abandonar el campo de asteroides por completo, dirigiéndose hacia el espacio abierto. Se habían dado por vencidos, al menos por ahora. Desun dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Lo hicimos. De hecho, lo hicimos. El resplandor de Elmond se iluminó, pero era inestable, inestable. El miedo y el estrés le habían pasado factura. Parecía exhausta. Vamos, dijo Desun suavemente. Vamos a hacer que descanses. Bueno, quédate aquí un rato. Asegúrate de que realmente se hayan ido, luego continúa hasta la estación de New Haven. Él la ayudó a llegar a la pequeña área para dormir y se aseguró de que estuviera cómoda. Cuando se calmó, su brillo disminuyó a un pulso pacífico, extendió la mano y tocó su mano. Ella hizo sonidos suaves. Y la computadora tradujo simplemente, gracias. Protégeme. Bien. Siempre, Elmond. Desun lo prometió. Siempre te protegeré. Cuando regresó a la cabina para vigilar, pensó en lo que acababa de suceder. Había sido perseguido por esclavistas. Había volado a través de un campo de asteroides a velocidades que deberían haberlos matado a ambos y había sobrevivido solo porque un alienígena anciano había pirateado los sistemas de su nave. Su vida definitivamente se había vuelto más interesante. Pero más que eso, había descubierto algo sobre sí mismo. Cuando se enfrentó a la elección entre abandonar a Almond para salvarse a sí mismo o arriesgar todo para mantenerla a salvo, no hubo dudas. Él la protegería sin importar nada porque eso era lo que hacían los humanos. Cuando alguien necesitaba ayuda, los humanos ayudaban. Era tan simple como eso. La estación de New Haven colgaba en el espacio como una rueda gigante, girando lentamente para crear gravedad artificial. Las luces brillaban desde miles de ventanas y barcos de todos los tamaños y formas entraban y salían de sus bahías de atraque. Fue hermoso y caótico, exactamente como Dayong lo recordaba. Estamos aquí, Elonei, dijo, guiando al Morning Star hacia la bahía de atraque. Estaremos a salvo aquí. Helm se paró a su lado, observando cómo la estación crecía. Su resplandor era más brillante de lo que había sido en días. Parecía emocionada y nerviosa al mismo tiempo. El procedimiento de atraque tomó más tiempo de lo habitual porque Deon tuvo que explicar a Almond a la autoridad portuaria. Nunca antes habían visto a una Volani y no sabían qué pensar de ella. Eventualmente, después de varios escaneos y preguntas, se les permitió atracar. Desun condujo a Almond por los pasillos de la estación. Estaba abarrotado de seres de docenas de especies diferentes, altos, bajos, peludos y escamosos. Almond dibujaba escaleras donde quiera que iban. Su piel azul brillante la hacía destacar y la gente susurraba al pasar. Está bien, dijo Desun en voz baja, manteniéndose cerca de ella. Solo tienen curiosidad. Se dirigieron a los niveles inferiores donde se encontraban las clínicas médicas. Los niveles inferiores eran menos sofisticados que los superiores, pero los médicos allí hacían menos preguntas y cobraban menos dinero. Sabía exactamente a dónde ir. La clínica era pequeña, solo 3 habitaciones con equipamiento básico. Un letrero sobre la puerta decía Hughes Medical Care en 5 idiomas diferentes. Dice llamó y entró. Hugh estaba inclinado sobre una mesa examinando una especie de planta alienígena bajo un microscopio. Era una mujer humana de unos 30 años con cabello corto y negro y ojos afilados que no extrañaban nada. Cuando escuchó la puerta, levantó la vista y sonrió. Desun, no te he visto en meses. ¿A qué te lleva? Dejó de hablar cuando vio a Elonei. Sus ojos se abrieron mucho. ¿Qué es aquello? Ella es una Vanini, dijo Des. Su nombre es Elmond y necesita un examen médico adecuado.
La arreglé lo mejor que pude, pero no soy médico. Hugh se acercó lentamente. Curiosidad profesional reemplazando su sorpresa. Bunny, pensé que estaban extintos. Los libros de historia dicen que su civilización cayó hace siglos. Ella es la última, dijo Des en voz baja. Al menos ella cree que lo es. La expresión de Hugh se suavizó. Se acercó a Elmond con las manos visibles, moviéndose lentamente como si alguien se acercara a un animal asustado. Hola, Elmond. Soy Hugh. Soy médico. ¿Puedo examinarte? Almond miró a Deson y él asintió alentadoramente. Se volvió hacia Hugh e hizo un sonido que pareció estar de acuerdo. Lo que siguió fue el examen médico más completo de Des. Hugh escaneó a Elmond con todos los equipos de la clínica, tomó muestras de su sangre, que brillaban débilmente incluso en el tubo de ensayo, y le hizo cientos de preguntas que la computadora de traducción luchó por responder. Finalmente, después de 2 horas, Hugh se recostó y negó con la cabeza asombrada. Ella es extraordinaria, dijo Hugh. Su biología es diferente a todo lo que he estudiado. Sus células producen su propia luz a través de algún tipo de reacción biológica. Su tasa de curación es más rápida que la de los humanos, incluso a su edad. Y su estructura cerebral sugiere que es increíblemente inteligente. ¿Qué hay de su lesión? Dice. Está sanando bien, en realidad. Lo que sea que hiciste funcionó. Ella solo necesita descansar y buena comida. Hugh hizo una pausa, mirando a Almond con asombro. ¿Sabes lo que ella representa? Los Bolani eran famosos por su biotecnología. Podían curar enfermedades que otras especies pensaban que eran incurables. Podrían modificar la genética con una precisión que aún no podemos igualar. Si ella conoce aunque sea una fracción de ese conocimiento, no es un proyecto de ciencias, dijo Des con firmeza. Es una persona que ha pasado por un trauma. Hugh levantó las manos. Lo sé, lo sé. Solo digo que la gente va a estar muy interesada en ella. Tienes que tener cuidado. Como para probar su punto, sonó el desonicador. Luego sonó una y otra vez. Llegaban mensajes, todos preguntando por el alienígena brillante que había traído a la estación. Se corrió la voz rápido, demasiado rápido. Durante los siguientes 3 días, Deson se dio cuenta de cuántos problemas tenían. Agentes de información se presentaron en su barco atracado, ofreciendo dinero para acceder a Almond. Científicos de varias corporaciones enviaron solicitudes formales de entrevistas. Incluso algunos grupos de investigación bien intencionados preguntaron si podían estudiarla para aprender sobre la cultura Vanini. Des los rechazó a todos, pero fue agotador. No podía abandonar su barco sin que alguien se le acercara. Almond se quedó adentro, su brillo se atenuó por el estrés. Podía sentir el peligro incluso sin entender todas las palabras. Al 4.º día, las cosas empeoraron. Un grupo de alienígenas de aspecto rudo intentó entrar por la fuerza en su nave. Dijeron que iban a llevarse a Almond, que era demasiado valiosa para desperdiciarla en un simple trabajador de salvamento. Desun logró luchar contra ellos y sellar su barco, pero estaba claro que no podían quedarse aquí mucho más tiempo. Esa noche, sentado en su cabina cerrada con Elmond, Des se sintió impotente. Él la había traído aquí por seguridad, pero en cambio la había puesto en un nuevo tipo de peligro. Elmond se tocó el hombro. Cuando él la miró, ella sostenía su pequeño dispositivo holográfico. Ella lo activó y aparecieron imágenes. Esta vez mostraron un planeta, hermoso y triste al mismo tiempo con ciudades de cristal cubiertas de extrañas plantas. Señaló el planeta y luego a sí misma. Ella hizo sonidos y la computadora tradujo a casa. Necesito ir a casa. Algo allí importante. Manténme a salvo. ¿Tu mundo natal? Preguntó Desun. ¿Quieres ir a tu mundo natal? ¿Cuántos asintieron? Volvió a tocar el dispositivo y aparecieron las coordenadas. Estaban mucho más allá de los territorios mapeados en una región marcada como inexplorada y potencialmente peligrosa. Esas son semanas de viaje, dijo Des. Y estaríamos yendo a lo desconocido. Podría ser peligroso. El resplandor de Elman se iluminó con determinación. Ella hizo más sonidos.
peligroso aquí, también. Allí, encuentra respuestas. Encuentra seguridad. Desun pensó en ello. Ella tenía razón. Quedarse aquí significaba defenderla constantemente de las personas que la veían como una oportunidad. Ir a su mundo natal era arriesgado. Pero al menos allí podrían encontrar algo que pudiera ayudarla. Y tal vez, solo tal vez, no estaba tan sola como pensaba. Quizás hubo otros. Quizás había respuestas. Está bien, dijo Des, tomando su decisión. Iremos, pero primero necesitamos suministros y necesito despedirme de Hugh. A la mañana siguiente, Decio en su clínica. Él le explicó lo que estaban planeando y su rostro mostraba preocupación. Ese es un largo viaje al espacio desconocido, dijo. ¿Estás seguro de esto? Ya no estoy seguro de nada, admitió Deson. Pero prometo mantenerla a salvo. Toma, no puedo hacer eso. Tal vez en su mundo natal, encontremos algo que ayude. Hugh se quedó callado por un momento. Luego fue a un gabinete y sacó varios botiquines, mucho más avanzados que el desbásico de un día. Toma esto, dijo ella. Y toma esto también. Ella le entregó un comunicador. Tiene mi frecuencia personal. Si te metes en problemas, si necesitas algo, llámame. Iré yo. ¿Haces eso? Preguntó Teang, sorprendido. Estás protegiendo a alguien que no puede protegerse a sí mismo, dijo Hugh. Alguien tiene que ayudar a la gente que ayuda a los demás. Además, siempre quise ver un mundo natal de Vanini. Si encuentra algo interesante, envíeme datos. Des sonrió y la abrazó.